Capítulo 125. Sujeto de la transcripción de la memoria. Cazador jefe ISIF, comando de la rebelión de Arksur. Fecha hora humana estandarizada. 16 de enero de 2137. Recordé mi primera investigación sin filtrar en la Tierra, cuando leí lo que decían sobre los Arksur. A pesar de la empatía desenfrenada, era indudable que eran depredadores. Su historia implicó dominar su mundo y aprovecharlo para satisfacer sus caprichos. Cuando entendí que los Benlil eran considerados iguales, no una mascota o una herramienta, requirió un juicio ejecutivo sobre si los Terran podrían ser un aliado. Su naturaleza social fue mi excusa perfecta para encubrir sus elevados ideales. Al llegar a la determinación de que la humanidad era una raza depredadora, me encargué de leer sus doctrinas militares. Un dicho que me llamó la atención fue: la mejor defensa es un buen ataque. Se ejemplificó en el sistema Sol, lanzando asteroides con unidades FTL y emboscando a la flota de exterminio con armas nucleares. Un intento activo y energizado de mantener el sistema Archen era lo que esperaba de los terranos. Ver a las fuerzas de la ONU acurrucarse en Fal no tenía sentido, hasta que quedó claro que se trataba de un cebo. Las firmas subieron a los tramos superiores de la atmósfera, ascendiendo desde Fal. Estos eran misiles tierra-espacio, un concepto que requería cálculos precisos. Apuntar con precisión a algo en órbita, desde el suelo, requería una habilidad insondable. Los humanos deben haber estado dominando oficios similares durante años. El nombre de Satellite Wars me sonó en la cabeza y pensé en preguntarle a los terranos al respecto. Si fuéramos a ser futuros aliados, debería tener más que un conocimiento pasajero de sus habilidades. ¿Esta es tecnología de tus Satellite Wars, sí? Yo consulté. ¿Te acuerdas de esos? Eso fue hace años, antes de que Oleg o yo naciésemos. Somos bebés del siglo XXII. Generación ETA. Sé lo que nos enseñaron en la escuela y Oleg sabe lo que ha leído en los blogs de conspiración, respondió Lisa. Oleg admiró el mirador. Conozco la narrativa principal, simplemente no la acepto a ciegas. Dicen que el conflicto no parecía tan malo. No se suponía que fuera una guerra real. Solo estábamos sacando satélites del cielo y hurgando en los límites digitales. Esas eran solo cosas, no personas o lugares. Ningún soldado jamás disparó un tiro a otro. Pero alguien cruza una línea y se intensifica. Como un efecto dominó. De repente, tienes una fusión de un reactor nuclear en Mississippi y un corte de energía en invierno en Shenzhen. Los países sudamericanos y los bloques comerciales africanos están sujetos a embargos, ahora están en la lista negra. China golpea un satélite francés por error, apuntando a un satélite espía estadounidense, y ahora la UE lanza disparos de represalia. Todo esto para decir, sí, podemos sacar cosas del cielo, no hay problema. Los misiles tierra-espacio pueden esconderse en el suelo, miles de ellos. Los colsianos vienen aquí pensando que nos van a bombardear orbitalmente a nosotros y a nuestros lindos edificios pequeños, y el planeta saca una carta invertida de uno. Los bigotes de Felra se crisparon. ¿Y esto también funciona como parte de un sistema de defensa antimisiles? Sao lo mencionó en Próxima Centauri. La lección de historia es fascinante. Los humanos llaman a algo una guerra en la que ni siquiera se dispararon unos a otros. La voz de Kaisal estaba cargada de irritación, aunque mantuvo sus palabras civilizadas. Me siento mucho mejor acerca de nuestras posibilidades hoy. Ríete de la guerra cibernética todo lo que quieras. El dominio y los colsianos seguro que no, dijo Oleg. Yo tampoco. Los humanos siempre saben más de lo que deberían, y es un beneficio para nuestra causa. Kaisal, a menos que desee ser social, proporciona solo actualizaciones de batalla. El desdén hirvió a fuego lento en los ojos del enano de Arksur. Miles de misiles en el rango de la ventana de visualización, tu salvajismo. Disparando a los colsianos, no a nosotros. Es mucho para ellos interceptar a la vez. Las ojivas continuaron su vuelo hacia los cielos, blancas dagas surgiendo de la superficie verde de Fal. Los potentes motores los impulsaban hacia los objetivos y los sistemas de localización a bordo los mantenían enfocados en los colsianos hostiles. Felra se tensó en mi hombro, presionando su mejilla contra mi cuello. Sus ojos de costado estaban absorbiendo la escena desde la ventanilla, mientras el enemigo se apresuraba a dar cuenta de todas las municiones entrantes. ¿Debería proteger a Felra de ver las supuestas bajas que están a punto de ocurrir? No, ella puede ejercer su propia discreción. Ella es una parte integral de mi equipo. Sabiendo cómo operaban los humanos, me costaba creer que este plan fuera un ponmi de un solo truco, como decían.
Los misiles que caían sobre los colsianos eran una amenaza por derecho propio, pero no eran el aplastante heno que los terranos solían tener bajo la manga. Las luces brillaron desde la superficie lunar, aunque eso fue una mera restauración de las antiguas defensas planetarias de Fal. Los láseres cortaron el metal con un poder decisivo, y los enemigos de la Federación no se atrevieron a acercarse a la vista de la luna. Eso los obligó a seguir un solo vector hacia nuestra posición. Los misiles tierra-espacio cargaron a través del vacío y los colsianos desplegaron una estela de interceptores. La mayoría de los proyectiles fueron derribados por contramedidas enemigas, engañados para una explosión temprana o rotos por el fuego saliente. La flota de la ONU se coló en unas cuantas naves más ligeras para lanzar misiles que rompen escudos, pero se mantuvo firme en sus órdenes de que mantuviéramos la formación. No entendía a qué estaban jugando los humanos. Si nuestros enemigos habían sufrido fallas en los escudos y estaban protegiéndose de múltiples municiones, ¿no era este nuestro momento de atacar? ¿Por qué no estamos lanzando una ofensiva? Gruñí en las comunicaciones. Deberíamos golpearlos mientras están confundidos. Los tienes tambaleándose. Un comandante humano respondió a través de un canal cerrado. Negativo. Por favor, mantenga sus posiciones, jefe cazador y Sif. No se recomienda participar en un rango cercano en este momento. ¿Por qué no? Estos misiles y defensas de puntos láser no son suficientes, no contra 1000 naves. Los colsianos tienen tecnología más avanzada que cualquier cosa que hayamos visto. Somos conscientes de las habilidades mejoradas de la Commonwealth, por eso debemos coordinar nuestras acciones. Los recursos son limitados y la rebelión de Arxur no puede soportar bajas graves. Por favor, espere un poco más. Estamos preparando las mejores condiciones para que su flota ataque a nuestra señal. Tenemos un plan. Siempre lo hacemos. Las naves colsianas se apiñaban en una formación agresiva y se dirigían hacia nuestras propias filas combinadas a máxima velocidad. Los terranos no querrían dejarlos tener una oportunidad con el vasallo Archen. No había forma de que simplemente dejaran que la Commonwealth se acercara. Aún así, el ejército de Nikonus no estaba compuesto por tontos inconscientes. Los bastardos con tentáculos vieron las marcas de una trampa, pero fueron lo suficientemente arrogantes como para creer que podían atravesarla. Si bien el tiempo determinaría quién tenía razón, busqué la ayuda de los humanos. Ahora era demasiado tarde para cuestionar su sabiduría. Todas las tropas de Arxur preparen sus armas de plasma, pero esperen la señal de los humanos. Dejen que los colsianos vengan a nosotros, le di la orden a mi flota. Quieren derribarnos, en connivencia con Betterment, y les espera un duro despertar si creen que pueden simplemente entrar aquí. Es apropiado que las dos partes responsables de nuestra hambruna hayan demostrado que por fin están del mismo lado. Los enviaremos arrastrándose de vuelta al agujero del que salieron. La flota de la rebelión de Arxur estaba compuesta por todas las naves que pudimos sacar del lado de Betterment. Los capitanes rebeldes con sus naves de guerra, las naves que se habían quedado de mi fuerza de sector original y los transportes menores robados por los desertores lucharon uno junto al otro. Las Naciones Unidas también nos habían obsequiado naves más pequeñas de forma encubierta. Pude discernir similitudes de diseño con la armada terrana esparcida entre mis fuerzas. La proporción de nuestra fabricación que dependía de la generosidad de la Tierra no se me escapaba. Solo nos enteramos de la colusión de Nikonus y Gisnel antes de tiempo, debido a la inteligencia de Sao. Eso por sí solo era razón suficiente para darles margen de maniobra y confiar en que la humanidad podría burlar a los colsianos. No me gustaba poner mi destino en manos de otros, especialmente después de que las cosas se habían torcido en el pasado. Mis alumnos se lanzaron hacia un Caesal desconfiado, que carecía de fe en los humanos después de su fallida deserción a la Tierra. Luego revisé a Oleg y Lisa, que estaban estudiando detenidamente los datos sin hacer comentarios. Los primates lamiendo hojas no arquearon una ceja, a pesar de que nuestras fuerzas estaban a segundos de una confrontación frontal. Los colsianos ya estaban empujando a través de satélites artificiales que se desplazaban en órbita, y habrían recuperado sus escudos para cuando nos encontráramos. Los misiles lanzados desde el planeta habían sido impresionantes, pero solo lograron unas pocas docenas de muertes. Los humanos lanzaron una segunda ola desde la atmósfera de Fal. No imaginé que los resultados serían mejores. En todo caso, el enemigo sabía que lo esperaba ahora. Este plan es una estupidez. No hay tiempo para esperar a que las defensas planetarias debiliten a los colsianos. Tal vez la ONU no ha dado en el blanco aquí y es demasiado arrogante para admitir su ineficacia. Felrach chilló junto a mi oído.
Los humanos tienen muchos explosivos aquí, Sifi. ¿Es así, en todos sus mundos? Déjame consultar los esquemas que me dieron de todas sus defensas y contingencias. Sao entrega esa información a petición del público, me quejé. Así que estás de mal humor. Yo también tengo miedo, pero estoy seguro de que estos son misiles diferentes a los primeros. Tenían muchas bombas en su sistema de escenarios. ¿No sabes cómo leer los sensores, roedor? No hay diferencia entre estos misiles y los pocos miles de la última ola. Kaisal escupió. La misma maldita marca. Si no sabes nada sobre la batalla, déjalo en manos de tus superiores. Puedo aprender, Kaisal. Soy tan inteligente como tú. Pero si lo admitieras, tendrías que admitirte a ti mismo que no soy comida. No eres comida porque ese Isif es de fe crueldad deficiente. Se parece a los humanos con las mascotas. Los malditos humanos nos están decepcionando ahora, como siempre lo hacen, porque dejarían cualquier Arxur atrás si les salvara el pellejo. No confío en un animal de mente débil, y confío aún menos en estos simios. Después de considerar sus comentarios, decidí no reprender a Kaisal. Me convenía revisar mi estrategia para ponerlo bajo mi control, si no quería ejecutarlo por insolencia. La comida y la mejora opuesta no lo hacían cordial. Sin embargo, lo que afirmó sobre los nuevos misiles tierra-espacio era cierto. Los sensores respaldaron su afirmación inicial de que estas armas de defensa eran idénticas a las de la primera ola. Incluso yo me preguntaba si los terranos estaban perdiendo el hilo. Esta segunda ola mostraba signos de una falla en la orientación, con ojivas desviándose del curso de la flota Colsian. Esperé a que viraran de nuevo al rumbo correcto, pero muchos apuntaban en dirección opuesta al enemigo. Si algo le pasara a mi nave de mando, Felra se desintegraría junto a mí. Un gruñido protector retumbó en mi pecho, mientras miraba al Dosur con preocupación. El riesgo era inaceptable. La ONU no cumplió y yo iba a dar órdenes de asediar al enemigo. Una explosión repentina apareció en la ventanilla, lejos de cualquier nave colsiana. Eso fue seguido por otra carga útil que golpeó la marca equivocada, y luego otra. Se presentó la explicación de por qué los misiles no apuntaban a nuestros oponentes. Los terranos idiotas habían arrojado accidentalmente sus armas a los satélites artificiales de Fal, en lo que solo podría describirse como un fracaso total de su objetivo. La ira ardía en mi pecho, y no estaba seguro de poder resistir el impulso de reprenderlos por su incompetencia. Pensé que podía confiar en los humanos. Si te soy sincero, admiraba su inventiva. La única vez que dependo de ellos para el futuro de mi especie, cagan en la cama. Fijando una mirada abrasadora en la ventanilla, vi un misil tierra-espacio derribar un satélite. Era irónico, según la ahora exasperante lección de historia que había recibido. Sacar objetos en órbita era la razón por la que existían estas armas en primer lugar. Quizás su programación no había sido alterada para alejarlo de los desechos artificiales. El satélite impactado se desgarró en miles de pequeños pedazos, que se dispararon alrededor de la litera del planeta como un torbellino. La mayoría de los fragmentos microscópicos se precipitaban hacia los colsianos. La metralla atravesó a los enemigos que se aproximaban en cuestión de segundos, perforando naves en múltiples compartimentos y paralizando funciones importantes. Las navegaciones se volvieron locas después de los impactos en regiones específicas del casco, mientras que un golpe de suerte en la unidad central envió a un puñado de enemigos en una bola de fuego. Los peligros se agravaron en barcos tripulados aislados, donde los escombros podrían cortar el puente y su personal. Afortunadamente para el bien de Felra, la mayoría de los enemigos eran drones, por lo que las bajas no pesarían sobre su conciencia. Sus naves automatizadas están construidas para la evasión, pero ¿cómo evades una pared de escombros? Ningún cálculo los salvará, reflexioné para mis adentros. El comando humano parpadeó de nuevo en las comunicaciones. Fuerzas Arxur van a enfrentarse al enemigo. Acosa sus flancos y apunta a barcos debilitados. Manténgase detrás de la nube de escombros en movimiento. Entendido. Todas las fuerzas de Arxur, los Terran han cebado a presas vulnerables y han señalado nuestra apertura para atacar. Recordemos a estos miserables herbívoros quiénes son los verdaderos cazadores. ¿Herbívoros miserables? Felrachi y yo, cuando apagué el canal. No seas así. Puedes hacerlo mucho mejor. Quiero ver un día en el que hagas las paces con miserables herbívoros. Miserable no es un calificativo halagador, ni tampoco lo uso como un término general. Los colsianos se ajustan a esa descripción, por lo que es apropiado aquí. No son quienes dicen ser, ¿sí? Sus muertes no serán lamentadas por nadie con una opinión digna. Oleg se rió entre dientes. ¿Verdad?
Ve a buscarlos, Sifi. Los depredadores arbóreos migraron de su disposición defensiva y llevaron sus barcos al campo de tiro. Pocos colsianos habían escapado a las consecuencias de los satélites, que habían actuado como granadas cuando explotaron. El poder de un solo misil se amplificó en una tormenta duradera, que hizo que nuestro pasaje orbital fuera inexpugnable. La Commonwealth estaba empeñada en sofocar mi rebelión, pero no deseaban perder todos los barcos. Los barcos enemigos retrocedieron, probablemente habiendo recibido una orden de retirada. Observé mi flota, mientras capturaban a los rezagados con un vigor letal. Los humanos presionaron tan profundo como pudieron arriesgarse. Cualquier nave averiada se convertía en un objetivo inmediato para los terrícolas. Pensar que había estado furioso con ellos por una jugada estratégica brillante. Los colsianos necesitaban establecer los términos de sus compromisos con las Naciones Unidas, porque no estaban ganando terreno en los campos de batalla terrestres preparados. Mi movimiento sobreviviría un día más, y se lo debíamos a estas defensas armadas. El secretario general se había ganado un humilde agradecimiento por su intercesión. ¡Guau! ¿Qué dije sobre los calamares? Oleg vitoreó. Lisa sonrió para sí misma. No nos maldigas. Espera a que se sequen los últimos antes de abrir el champán. Déjame regodearme un poco. Especialmente después de que Kaisal dijo que no confía en nosotros simios. El consejero de Arksur frunció el ceño. Cometí el error de confiar en los humanos una vez. El carácter de tu especie no cambia por una victoria contra la presa. SHH. Estás tentando al destino. No uses la palabra victoria hasta que se hayan ido todos, replicó Lisa. HRR. No hablar está perfectamente bien para mí. No fue una larga espera para que el conflicto se resolviera, según las supersticiones de Lisa Reynolds. La última nave colsiana fue derribada o expulsada del sistema en cuestión de minutos y enviada a curar sus heridas en otra parte. Tuve la presencia de ánimo para elogiar los esfuerzos de los humanos, a través de nuestro canal compartido donde mi comando podía escuchar. Si bien las Naciones Unidas no eran un aliado oficial, esta demostración renovó mi confianza sobre el impacto que podrían tener cuando se unieron a nuestro enfrentamiento con Betterment. Si la rebelión resiste lo suficiente, tendríamos de nuestro lado a los depredadores más astutos de la galaxia. Esa fue una ventaja incomparable, en mi libro. Esto envió un mensaje a todos los rebeldes de Arksur sobre la competencia de nuestros compañeros cazadores. Esperaba que los humanos tuvieran éxito en su búsqueda para derrocar a la Federación, a toda prisa. Independientemente de lo que se pueda hacer para ganarse el favor de los terranos, hay que convencer a Sao para que nos respalde cuando vuelva a necesitar su ayuda. Capítulo 126. Sujeto de la transcripción de la memoria. Capitán Solin, comando de la flota de las Naciones Unidas. Fecha hora humana estandarizada. 16 de enero de 2137. Los Terran estaban bien informados sobre el diseño de la base, tal vez habiendo obtenido planos de los mecanismos submarinos de Farsul. Nuestro submarino se había deslizado por debajo de la parte inferior de la estructura, lo que provocó que se abriera una escotilla automática. Ascendimos a un pozo, y se volvió a cerrar al detectar el volumen total de nuestro desplazamiento. El agua se drenó de la cámara, antes de que una suave voz de computadora nos diera la bienvenida a los archivos galácticos. Era hora de recuperar el manto de la historia auténtica. Podía sentir mis emociones en confusión mientras nos preparábamos. Tiller, Carlos y Samantha llevaban máscaras de respiración que cubrían toda la cara, junto con el resto del grupo de aterrizaje. Fue sencillo determinar a través de nuestros instrumentos que estábamos en un entorno de presión normal y completamente aireado, pero el lado colsiano de la conspiración había incursionado en las armas en aerosol. La ONU estaba tomando precauciones adicionales para evitar futuros incidentes de soldados curados. El próximo ataque podría ser peor que la cura, si pudieran apuntar a genomas específicos con enfermedades. Si Farsul se tomó todas estas molestias para ocultar el caché histórico, no se sabe qué encontraremos aquí. Todos aceptamos los riesgos de que puedan inundarlo o volarlo con nosotros adentro, saboteando la misión. Desembarcamos a toda prisa, sabiendo que otras naves sumergibles nos seguirían. Darle tiempo a Farsul para destruir pruebas o activar mecanismos de destrucción era un riesgo inaceptable. A los extraterrestres como Onso y yo se nos dio la opción de usar equipo de riesgo biológico, así que opté por no hacerlo. ¿Qué iban a hacer, volver a curar la raza Gojit? Sin embargo, el Yotul, a pesar de pertenecer a una especie de herbívoro, se había puesto una máscara especialmente ajustada sobre su hocico. ¿Por qué el atuendo? ¿Has tenido antojos de carne por estar cerca de Tiller? Yo pregunté.
Onso respiró hondo. Nadie volverá a jugar con mi bioquímica nunca más. Aunque estoy de acuerdo, Tiller come demasiada carne para su colesterol. Tiller apretó los dedos alrededor de un arma. Juzga todo lo que quieras. Prefiero morir que vivir sin una maldita hamburguesa. Eso, no es una cosa sensata para decir, murmuré. Bueno, nunca has comido una hamburguesa. La comida de conejo no da en el clavo, hombre. Ahórrale a Baldi los detalles sangrientos, se rió Sam. Tenemos trabajo que hacer. Al recibir una señal, los soldados terranos salieron en parejas a través de una puerta de salida estrecha. No hubo sonidos de resistencia desde la plataforma de recepción, a pesar de la naturaleza secreta de la base Farsul. Me acerqué sigilosamente a Onso y seguimos a nuestros amigos humanos al aire libre. Mi arma estaba lista en mi agarre, pero no había hostiles ni personal a la vista. Solo había una modesta puerta de servicio, que podía estar equipada con trampas. Quizá había guardias armados esperándonos para entrar en la zona principal antes de derribarnos. Con esa misma sospecha en mente, los humanos derribaron la puerta abierta con cargas. La confusión era evidente en su lenguaje corporal, a pesar de las máscaras de peligro y la falta de colas. El vistazo al interior reveló solo un vestíbulo parecido a una biblioteca, con una recepcionista Farsul solitaria detrás de un escritorio. Ella jadeó sorprendida y abandonó todo enfoque en su estación de trabajo. Si no me equivoco, sus orejas caídas estaban arrugadas con cierto nivel de dolor sin sanar. Están planeando matarnos a los intrusos a la vista, y este alienígena es un alma rara con conciencia. El duelo no tiene ningún sentido. Hola. Soy el archivista Beik. Farsul extendió sus patas vacías con cuidado y no se inmutó cuando los soldados de la ONU la rodearon. Soy la única recepcionista de turno y te ayudaré a encontrar cualquier cosa que estés buscando. Todos los registros se almacenan en nodos físicos por razones de seguridad. Hay algunos miembros del personal de turno en cada habitación, pero son historiadores desarmados. No es una amenaza para ti. Tiller, siendo un oficial del barco de Monaan, se hizo cargo de la situación. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Todos los archivistas deseamos que su experimento hubiera tenido éxito. Agotamos todas las vías y tratamos de revivirlo cada cierto tiempo. Una vez conocí bien a un humano. Dandy, su nombre era. Se enfermó, como todos ustedes. No he interactuado con ningún ser humano en mucho tiempo. No vale la pena apegarse a una criatura con una vida corta. Parpadeé confundido, tratando de discernir a qué se refería el archivista de Farsul. Todo lo relacionado con la experimentación humana no estaba justificado, y el objetivo típico de la conspiración era acabar con los hábitos depredadores. ¿Por qué esta recepcionista clandestina habría conocido a un humano? ¿Por qué le importaría que él se enfermara, hasta el punto de mostrar dolor? La conspiración Colsian Farsul trató las vidas de los Terran como juguetes, no las vio como personas. Elige tus próximas palabras con mucho cuidado, Beik. ¿Qué experimento? El oficial rubio colocó su arma contra su sien, el pecho temblando de disgusto. Has capturado a más de nuestros malditos civiles. El Farsul se puso rígido. Supuse que lo sabías. ¿No estás aquí para aprender sobre la condición de tu especie? ¿De qué diablos estás hablando? Vinimos aquí por tus registros acumulativos, pero ahora estás seguro como la mierda de qué vas a decir de lo que estás hablando. Sería más fácil mostrártelo. ¿Te llevo a la habitación humana? Está dedicado a las hazañas de tu especie. Bien. No intentes nada inteligente. Adelante. Guía el camino. Beik señaló con una garra una tarjeta magnética y lentamente la alcanzó ante el asentimiento de Tiller. El Farsul caminó hasta la puerta de una escalera y golpeó el rectángulo de plástico contra un escáner. Con un pitido, la barrera cerrada se abrió, permitiéndonos entrar sin usar la fuerza. Los soldados terranos estaban nerviosos, esperando que el miembro del personal lanzara una trampa en cualquier momento. No entendía por qué ella era tan complaciente pero sin miedo. Tiller mantuvo el cañón del arma cerca de su cabeza, sin dejar que se desviara de su toque guía. Quedaron algunos miembros del personal para vigilar el área de recepción, mientras seguíamos al Farsul a ciegas. Los archivos galácticos parecían ser un edificio de varios niveles, con salas enteras dedicadas a la recolección de elementos y el mantenimiento de registros para una sola especie. Saqué un traductor visual de mi cinturón de herramientas y lo escaneé sobre varias etiquetas. Krakotl. Sipkit. Onkari. Arxur. La última etiqueta me hizo detenerme, mientras estiraba el cuello para mirar dentro de esa habitación.
Las salas de Krakotl, Sipkitionkari parecían tener una pequeña cantidad de personal de las especies nativas, claramente traídos al redil. Por razones obvias, el espacio de Arksur carecía de tales inclusiones. Nadie estaría tan loco como para emplear a los grises salvajes. Recordando mi enfado al enterarme de que la historia de Kot era cierta, quería ver por mí mismo cualquier documentación que la Federación tuviera sobre Whis. Nuestra prioridad ahora era llegar al fondo de la historia de Veik sobre los humanos. También me interesó lo que sabían los Farsul de sus observaciones iniciales de la Tierra. No estaba seguro de si los antiguos y primitivos depredadores habían mostrado sus atributos redentores en aquel entonces, durante las feroces guerras. Además, podríamos descubrir los detalles exactos de por qué declararon muertos a los terranos, sin verificar ese hecho más allá de toda duda. Humano, leyó Veik en una placa solemne al final del pasillo. Este es el que tú quieres. Dame un momento, por favor. La puerta humana era diferente del resto. Estaba sellado con una cerradura magnética, lo que suponía un paso adelante en seguridad incluso con respecto al Arksur. La única razón que se me ocurrió fue que los Farsul estaban ocultando algo sobre el pasado de los Terran, que ni siquiera sus cómplices tenían autorización para saber. ¿Qué habían visto en la Tierra que sería tan devastador si salía a la luz? Veik pasó su tarjeta por un escáner y recibió un extraño mensaje de confirmación. La Farsul agachó la cabeza con aire desolado y abrió la entrada. Tiller la empujó dentro de la habitación, avanzando con aprensión. Seguía al amigo de Marcel con pasos vacilantes, y lo que vi casi me hizo perder el equilibrio. La seguridad adicional no se trataba de ninguna información que escondieran, se trataba de la contención de especies. Los soldados de la ONU emitieron jadeos audibles, cuando sus ojos se posaron en tres humanos sentados en un escritorio. El trío no parecía particularmente impresionante para los depredadores, encorvados sobre holopats con un enfoque singular. No pude ver ninguna señal de maltrato, restricciones o coerción. Aparte de la extraña ropa de plástico, no había nada fuera de las normas terrícolas. Unos cuantos Farsul también se arremolinaron, aunque detuvieron sus tareas cuando entramos. Los terranos que trabajaban con los archivistas parecían asombrados al ver a otros de su especie. ¿Qué?, murmuró Samantha. Un humano de pelo gris se acercó cojeando y se sobresaltó cuando lo saludaron apuntándole con un arma y gritando. Tiller ordenó a los soldados que reunieran a los otros miembros del personal, colocándolos en posiciones de rodillas. ¿Cómo habían entrado los terranos en los archivos galácticos, en el fondo del océano de Talsk? Esto no calculó en mi cerebro, pero seguro que quería saber cuál era el experimento de Veik. ¿Estaban tratando de convertir a la gente de la Tierra en simpatizantes de la Federación? Carlos le gritó al hombre de cúpula plateada que se nos acercó. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? George Murphy. Los ojos del extraño humano miraron alrededor, y mostró signos de nerviosismo. ¿Quién eres? Nosotros hacemos las preguntas. Está bien, señor. Por favor, no levantes la tapa. Yo, simplemente no entiendo, ¿de dónde vienes? Eres humano. ¿Venimos de la Tierra? Yo sé eso. Vaya, Dios mío, ¿es ese el símbolo de las Naciones Unidas? Sí, para eso trabajamos. Mira, tal vez debería explicarte, comenzó Veik. Las cejas de Josh se juntaron. ¿Así que han estado escondiendo naves espaciales todo este tiempo? Realmente encontraron un platillo volador en Roswell. Dios. No estoy seguro de lo que le han estado haciendo a tu mente, pero no se escondió sobre las pruebas de FTL, respondió Carlos. Se transmitió en vivo en todas partes, desde la Tierra hasta Marte. Si de alguna manera te lo perdiste, fue bastante difícil perderte la incursión en nuestra patria. ¿Transmitido en vivo? ¿Marte? ¿Redada? Señor, ¿cuál es la fecha de hoy? 16 de enero. Creo. El año. 2137. Los ojos de Josh se pusieron en blanco y se desmayó en el suelo. Carlos parecía estupefacto, mientras se arrodillaba para prestar asistencia médica. Los dos colegas del señor Murphy tenían expresiones horrorizadas, cayendo en un estado de pánico cuando escucharon por casualidad. No estaba siguiendo lo que estaba pasando, pero había una clara desconexión entre estos posibles cautivos y los eventos actuales. Tiller giró sobre el archivista Veik, una expresión lívida sin duda acechando debajo de su máscara. ¿Qué año creen que es? Siseó el humano rubio. Veik cerró los ojos. Estaba explicando. Hemos estado trabajando en este proyecto durante siglos, de vez en cuando. Tendría que revisar sus archivos para dar respuestas específicas, pero no hemos visitado la Tierra desde su supuesta extinción. Nuestro qué.
Preguntó un miembro del personal terrano en pánico. Eso fue durante la Guerra Fría. Hace 150 años, por lo menos. Samantha negó con la cabeza desconcertada. Joder, esto es nuevo. Tyler agitó una mano. Saca a los 3 de aquí, y a nuestra Bahía América. Asegúrese de examinarlos en busca de contaminantes o contagios antes de quitarse el equipo. Los soldados se encargaron del inconsciente Josh Murphy, y los otros 2 depredadores también fueron escoltados. Los miembros del personal parecían más agitados que antes de nuestra llegada, y uno todavía exigía respuestas de los soldados de la ONU. Beik observó cómo sacaban a los extraños terranos y alineaban a sus cortes Farsul contra la pared. La recepcionista se retorció bajo la mirada de Tyler, exhalando un profundo suspiro. Te diré todo lo que sé. Entonces, visitamos su planeta después de escuchar sus transmisiones de señales. Tenemos miles de horas de imágenes tuyas. Puede mirar a través de él en el mainframe allí. Pídenos a cualquiera de nosotros un escaneo ocular para eludir la contraseña, si quieres, dijo Beik apresuradamente. Puedo ver que no sabes nada sobre el proyecto. El oficial Cardona se inclinó hacia ella con amenaza. Será mejor que me hagan saber algo rápidamente. Si esos humanos son tan viejos, ¿cómo es que todavía están vivos? Criosueño. ¿Están, los de tu clase familiarizados con el concepto? Sí. Con lo que todavía no estoy familiarizado es con el hecho de que has estado secuestrando humanos durante siglos. Cuando supimos que había una segunda especie de depredador, digamos que nos preocupamos. Había una muestra del tamaño de uno con el Arksur, y la cura fracasó de manera horrible. Somos más del tipo detrás de escena que de los colsianos, por lo que siempre obtenemos los primeros sujetos de prueba para una operación. Registramos la información sobre cada especie, ¿de acuerdo? Continúa, Beik. Dime exactamente lo que le hiciste a esta pobre gente. A todas las personas como nosotros a lo largo de la historia galáctica. Ahora fácil. Arrebatamos en secreto algunos temas para todos los carnívoros. Manténgalos fríos mientras la Commonwealth realiza sus cálculos, luego comience algunas rondas de prueba. A pesar de tu alta agresividad, hubiera sido un error autorizar un genocidio sin hacer todo lo posible para salvarte. Sus pruebas determinarían científicamente si la cura podría funcionar en un depredador, una especie que mata por sí sola. Me encontré caminando de un lado a otro como lo hacían los humanos, resistiendo el impulso de morder mis garras. ¿Por qué estos terranos habían sido tan complacientes con los caprichos de Farsul, si fueron secuestrados? Los depredadores no solían ceder tan fácilmente a la intimidación, y estos parecían estar trabajando con una supervisión mínima. Mi sentimiento intuitivo fue la ira, sabiendo que civiles inocentes habían sido llevados bajo las narices de todas las especies. A los habitantes de Gojid les hicieron esto, sin tener idea de que eran los extraterrestres. ¿Qué podría haber hecho la gente al azar de la calle para merecer que se los quiten de sus vidas? Esto es una atrocidad. Onzo también parecía horrorizado, a juzgar por lo rígida que se había puesto su cola. El Yotul debe estar preguntándose si los de su especie habían sido secuestrados de manera similar, a pesar de ser herbívoros. Después de todo, habíamos visto al personal de Sipkip trabajando aquí, y eran comedores de plantas. Conociendo al marsupial, apuesto a que estaba ansioso por correr a la cámara de Yotul a continuación. Revelaría los detalles crudos de su elevación y cualquier paso tomado para mitigar su extraña agresión. ¿Sabías que la cura funcionó en nosotros y aún así participaste en la incursión en la Tierra? Tyler siseó. Beik se alejó de él. Estoy llegando. Estábamos bastante esperanzados cuando administramos la cura. Los humanos fueron bastante receptivos al principio. Estaban bien y empezábamos a dar a los colsianos un pronóstico esperanzador para la Tierra. Claro, la agresión fue una pesadilla, con ustedes, depredadores locos, resistiendo más allá de lo razonable, la mayoría tuvo que ser encerrada. Aprendimos con el segundo lote. Estás hablando de humanos como si fuéramos un lote de jodidas galletas. ¿Cuál fue tu receta mágica para un depredador domesticado? ¿Drogas? ¿Tortura? No, logramos que cooperen por su propia voluntad. Era cuestión de no decirles que administramos la cura. En cambio, digamos que otros extraterrestres los habían infectado y que lo estábamos estudiando para su beneficio. Los asusta al principio, pero vuelven. Luego les preguntamos sobre su cultura y afirmamos que la estamos estudiando para la posteridad. Documentarían cualquier cosa que recordaran con bastante liberalidad. Estaban dispuestos a trabajar con nosotros, a pesar de que éramos presas, los de tu clase pueden ser bastante encantadores. Vaya, gracias. Menos complacencia, Beik.
A eso me refería. De todos modos, resolvimos tu temperamento bastante bien. Los humanos pueden ser manipulados. Mientras no los dejaran sin supervisión, no pelearían. Nuestros juicios fueron exhaustivos, destinados a durar varios años. Años de comer alimentos herbívoros y vivir la vida de los sapientes genuinos. Queríamos creer en ti. Pero cuando estábamos a punto de pasárselo a los colsianos para estudios más amplios, todo se derrumbó. ¿Colapsado? ¿Qué diablos significa eso? ¿Colapsado cómo? Los sujetos comenzaron a enfermarse. Hasta el último de ellos, y no pudimos hacer nada para detenerlo. Las enfermedades físicas y los impedimentos mentales eran los síntomas menores. En algunos casos, se volvieron locos, alucinaciones, no dormir, depresión, agresión trastornada, pérdida total de la memoria. La muerte se produjo por sí sola, incluso para los que no tuvimos que sacrificar. Nosotros, lo llamamos el hambre. Los humanos se vuelven locos sin carne. ¿El hambre? Eso no puede ser correcto. El Dr. Barry dice que los humanos no tienen sed de sangre ni necesidad de comer animales. ¿La abstinencia prolongada realmente daría lugar a la locura, o arrebatos de caza? Carlos se inclinó hacia mi oído. Deficiencia de B12. Necesitamos esa vitamina para el mantenimiento de las neuronas y la oxigenación de la sangre. Malditos idiotas. Ahora los colsianos estaban ocupados elaborando una historia, tratando de explicar tus ojos. Desconfiaban de los humanos, pero los convencimos de que eras diferente a los Arxur, continuó Beik. Entonces, gracias a nuestra fe, ya anunciaron su existencia a la Federación, y el fracaso arruinó nuestros planes. Es hora de dar marcha atrás. El embajador de Farsul empaquetó su terrible historia, y los colsianos les dieron eso en su lugar. Tiller negó con la cabeza. Pintaste la peor imagen posible de nosotros. No es que no lo supiéramos ya, pero estábamos ganando tiempo para descubrir qué salió mal. Los colsianos acordaron ayudar a detenerse, por lo que los planes de exterminio contra la Tierra se prolongaron durante décadas. Pero los fracasos constantes de nuestros experimentos humanos no eran aceptables. No habíamos hecho ningún progreso. La Commonwealth perdió la paciencia y te declaró incurable. También emitieron una directiva para borrar todo el conocimiento público de los depredadores que tienen cultura, para que ningún corazón sangrante intente curar uno de nuevo. Sin embargo, aquí estás hoy, tratando de curarnos de nuevo. El Farsul sintió que estaba mal no curar una especie curable. Los colsianos ni siquiera escucharían la idea de abandonar la cura como un último esfuerzo. Todo fue directo a matarte. Estás vivo gracias a nosotros. Pensamos que eventualmente encontraríamos un gran avance, así que tuvimos que continuar con el trabajo. Hicimos la historia de que ustedes mismos se bombardearon y evitaron que los aniquilaran. Parpadeé confundido, sin estar seguro de haber escuchado correctamente. Los Farsul habían engañado a todos, incluidos sus conspiradores colsianos, para perfeccionar la cura contra la humanidad. Mientras tanto, sus sujetos solitarios eran depredadores que estaban congelados hace casi 2 siglos. Los terranos sobrevivieron hasta el día de hoy porque un régimen retorcido pensó que, con el tiempo, podrían convertirse en herbívoros. Por lo que me dijo Carlos, si los Farsul descubrieron el mineral que falta, habrían tenido razón. Otro día, otro extraterrestre loco. Siempre mejora, susurró Samantha. La tristeza brilló en los ojos de Beik. Así que la galaxia proclamó muerta a la Tierra. Esa mentira fue un grave error de juicio. Estábamos cegados porque nos apegamos a los sujetos. Todavía nos importa, incluso después de todo lo que pasó. Pero debido a los fracasos perpetuos, Farsul llegó a creer que los colsianos tenían razón. Curar a la humanidad era inútil. Nos estamos quedando sin especímenes, pero aún criamos un pequeño grupo una vez cada pocos años. Después de que el hambre consiga los últimos. Si crees que fallaste, ¿por qué no acabaste con nosotros hace décadas? Y luego, ¿ayudas a atacar la Tierra después de que intentemos unirnos a tu federación? Los colsianos se habrían dado cuenta si te observáramos o te atacáramos. Ellos tienen la flota de la sombra, no nosotros. No queríamos admitir que mentimos. El jefe Nekonus se puso furioso cuando reaparecieron los de tu especie, así que, a pesar de los planes descabellados que lanzó, nos unimos a la flota de exterminio para arreglar nuestro error de una vez por todas. ¿Sabes cuál es la ironía? Tiller tensó los hombros. Estoy seguro de que me encantará escucharlo. La ironía es que, ahora, los colsianos son los que piensan que puedes curarte. Les dijimos que falló en ese momento, pero no escucharon cómo sucedió todo. Querían un sí o un no a sus planes de asesinato.
Así que hoy creen que pueden moldearte, porque Noah le mintió a Afa y dijo que puedes vivir solo con plantas. Nekonus, el viejo loco, cayó en la trampa. Era casi como si Farsul estuviera complacido de que los humanos supieran la verdad, para que pudieran validar sus pensamientos sobre el hambre. Todavía estaría tambaleándome por una de sus afirmaciones, cuando la siguiente me golpeó como una bofetada en la cara. No estaba seguro de cómo comenzar a procesar admisiones tan impresionantes. Sin embargo, tener el mundo que pensé que entendía estallar a mi alrededor comenzaba a resultarme familiar. Nunca se volvió fácil, pero se estaba transformando en una sensación manejable. Bueno. Eso es bastante, Beik, murmuró Tiller. Una última cosa. ¿Dónde están el resto de tus especímenes humanos? El archivista de Farsul hizo un gesto con la pata. Justo por aquí. Los soldados depredadores siguieron a su guía y yo me preparé para un encuentro con humanos primitivos de sus tiempos más bárbaros. Los que nos recibieron en esta sala no parecían tan violentos e incivilizados. Aún así, desconfiaba de cualquiera que se criara entre derramamiento de sangre, sin las comodidades que los terrícolas disfrutan hoy. Con suerte, los terranos también estaban listos para cualquier problema que sus parientes despiertos pudieran provocar. Capítulo 127. Sujeto de la transcripción de la memoria. Capitán Soblin, comando de la Flota de las Naciones Unidas, fecha hora humana estandarizada. 16 de enero de 2137. Las criocápsulas estaban en una cámara separada, sin marcar, escondidas detrás de una pared falsa en el pasillo. La archivista Beik se frotó la nariz húmeda y sus orejas caídas se hincharon con aprensión. Que Farsul parecía más nerviosa que cuando los soldados terranos derribaron su puerta con armas de fuego. Tal vez ella sabía que los soldados depredadores eran civilizados, informados y en control. Consideré decirles a mis compañeros que deberíamos abstenernos de despertar a los cautivos hasta que tuviéramos un plan para someterlos. Sin embargo, la probabilidad de ofender a mis amigos humanos me impidió plantear mis preocupaciones. Las cubiertas de vidrio recubiertas de escarcha estaban colocadas sobre los contenedores ovalados, revelando depredadores de apariencia plácida. Entrecerré los ojos en busca de cualquier signo de cicatrices de batalla. Evaluar el nivel de amenaza potencial de cada uno requeriría el conocimiento de su experiencia de asesinato. Estos eran humanos que desapientizaron a los de su propia especie, entonces, ¿cómo podríamos esperar que tuvieran la más mínima preocupación por las formas de vida extraterrestres, como Onso y yo? El Yotul no parecía temer a estos terranos primitivos, probablemente porque él mismo era un primitivo. No entendía los cambios críticos en la moral y el comportamiento de los terrícolas a lo largo de los años. Cuento unas pocas docenas de humanos en éxtasis, más que los soldados que tenemos aquí. Esto podría convertirse fácilmente en una estampida o un alboroto, o tendrán que matar a tiros a sus antiguos civiles. Tiller agitó su cañón hacia Beik. Despiértalos. Ileso, o que Dios me ayude, te mataré. Entendido, respiró el Farsul. Van a enloquecer. No mierda. Los secuestraste y los pusiste a dormir durante 100 malditos años. Estábamos tratando de salvar a tu especie, ¿por qué no te preocupas por salvar tu propio pellejo? Abre las malditas cápsulas, ahora. Fuerzas de la ONU, quiero que cada persona tome una cápsula. Tranquilice a estas pobres almas, sea claro y conciso explicando lo que está pasando, y llévelos de regreso a nuestra nave. El archivista de Farsul tecleó en una consola de control central, con los ojos brillantes de preocupación. Carlos y Samantha hicieron caso a las órdenes de Tiller y cada uno encontró un lugar junto a una cápsula. Onso saltó hasta un contenedor propio, inspeccionándolo desde todos los ángulos con ciego entusiasmo. Me quedé congelado, nervioso por estar dentro del cambio de agarre de una bestia despierta. El Yotul notó mi fracaso en seguir las órdenes, e hizo un gesto con su cola a una cápsula desprotegida. Tal vez debería quedarme fuera de esto, le ofrecí. Soy un alien. Eso podría agitarlos, y realmente no sé cómo manejar a los humanos, Samantha frunció el labio. Mueve tu trasero para allá. Lo menos que puedes hacer es fingir que te preocupas por nosotros, Soblin. Me preocupo por ti. Pero también sé cómo se comportaron los humanos de este período de tiempo. ¿Hay algún problema? Tiller se dio la vuelta y la exasperación brilló en sus ojos helados. Somos de la misma especie ahora que entonces. No espero que las personas con las que sirvo nos vean como depredadores sin sentido. Sí, señor. Por supuesto que no lo eres. Solo estoy pensando en el expediente de la Federación de sus guerras. Lo revisé con Recel cuando Marcel, perdóname. Voy.
Agaché la cabeza tímidamente y me escurrí dentro de la proximidad de una cápsula en contra de mi voluntad. Mi ritmo cardíaco se aceleró, mirando hacia abajo al depredador dormitando. Sus brazos estaban conectados a cables y cruzados sobre su pecho inmóvil. Este terrano parecía joven, con una piel sin imperfecciones que era más pálida que la de Tiller. Su melena era un flequillo castaño que le llegaba hasta las cejas. Al menos no había conseguido un espécimen particularmente imponente, pero un Gojid no estaba hecho para interactuar con estas criaturas. La niebla en el cristal se aclaró y ofreció una mirada sin restricciones a la cara del depredador. El color comenzó a regresar a la piel del antiguo humano, y sus labios azulados se transformaron de nuevo a un rosa saludable. Beik continuó presionando los botones y se alejó cuando se abrió la tapa de cada cápsula. Resistí la tentación de sacar mi arma. Tiller no apreciaría que sostuviera este primitivo a punta de pistola. Era importante recordar que estos no eran los terranos presentables que había llegado a amar. Estos eran cazadores sin ley que vivían en una sociedad dura, con pocas comodidades y sin conocimiento de la vida extraterrestre. El pecho del humano de cabello castaño mostró signos de movimiento, que gradualmente ganó estabilidad. Sus párpados se contrajeron y sus fosas nasales se ensancharon. Di un paso instintivo hacia atrás, sin saber si intentaría estrangularme. Las espinas que me quedaban estaban erizadas. La sensación de malestar casi reflejaba mi primer encuentro con Marcel. Los ojos binoculares del depredador se abrieron de golpe, con un sorprendente tono ámbar, y el pánico brilló en ellos. Se puso en pie con un movimiento extraño. Apenas ahogué mi grito. Cada impulso en mi cerebro quería suplicar misericordia. Sus pupilas estaban enfocadas en mí, y él parecía igualmente asustado por mi presencia. Mi miedo disminuyó hasta cierto punto, mientras el humano se alejaba de mí. Su respiración se convirtió en pánico, y sus manos se envolvieron alrededor de sí mismo en un gesto de autoconsuelo. El depredador se apretó contra la parte trasera de la cápsula, abrazando sus piernas contra su pecho. ¡Oh Dios! Los inusuales ojos del terrano se llenaron de lágrimas, y su tono estaba lleno de hiperventilación. Otros especímenes despiertos mostraban signos de ataques de pánico o salían ciegamente de sus cápsulas. ¡Oh Dios! ¿Qué carajo? Claro y conciso. Dile lo que está pasando y reza para que sea un inteligente capaz de razonar. Fácil. Mis palabras hicieron que frunciera el ceño y acuñó su cráneo entre sus manos. Esa debe ser la primera vez que adquiere significado del implante traductor, que Farsul debe haber instalado después de su captura. Estoy aquí para rescatarte. Mi nombre es Soblin, ¿tienes un nombre? H. Cazador. Ay, protectora. Su nombre es literalmente cazador. Estos son humanos primitivos que exaltan a los depredadores. Pero suena asustado de mí, lo cual es extraño. ¿Dónde estoy? ¿Qué carajo eres? Fuiste secuestrado por extraterrestres, no yo o mi especie. Hay dos razas precursoras que se mezclaron con muchas culturas primitivas, la tuya, la mía. Todo mi planeta se cristalizó, no es que lo hayas pedido, pero me uní a los humanos después de eso. ¿Ves a todos los soldados humanos por aquí? Trabajo para la Tierra. ¿Secuestrados por extraterrestres? Recuerdo acampar, y un crujido, algo afilado golpeó mi cuello y. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Cómo puedes trabajar para la Tierra? Llévame a casa. Unter se estaba poniendo histérico y le temblaban las manos. Lo escuché sollozar, sintiendo que la lástima comenzaba a reemplazar mi miedo. Por peligroso que pudiera ser este cautivo, estaba claro que su cerebro de mente estrecha estaba abrumado. Las preguntas que planteó eran comprensibles, a la luz de despertarse en un lugar extraño. Vacilante, avancé poco a poco hacia él, y se tensó como si fuera a lastimarlo. ¿Por qué un depredador ápice me vería como peligroso? La noticia que estaba a punto de dar podría destrozar su mundo. Todo y todos los que conocía se habían ido hace mucho tiempo. Quizás mostrar empatía lo convencería de no salir en estampida o mostrar agresión. Unter se merecía cierta cantidad de consuelo, después de lo que había pasado. Puse una pata en el hombro del humano con el nombre tembloroso y lo abracé con cautela. Se lamentó incoherentemente, sollozando en mi piel. Su crin y sus garras rosas y blancas estaban impecables incluso de cerca, para mi asombro. Sorprendentemente no violento. ¿Cómo puede un humano antiguo, que no tiene idea de lo que está pasando, actuar como las almas benevolentes de hoy? Tal vez los históricos no fueron tan bárbaros como pensaba. Está bien. Vamos a llevarte a casa, ahora. Lo estás haciendo muy bien, la tranquilicé. Unter respiró con mucosidad. Eres un extraterrestre. ¿Por qué puedo entenderte?
Los bastardos que te capturaron inyectaron un traductor, creo. Escucha, lo que voy a decirte es molesto, pero es la verdad. No sé cómo puedo ayudar, dadas las circunstancias, todo lo que puedo prometer, haré lo que pueda. ¿De verdad quieres saber qué pasó? El humano descongelado asintió. Por favor, los extraterrestres llamados Farsul te capturaron y te han mantenido congelado para futuros experimentos. Han estado despertando pequeños lotes de cautivos durante siglos, así que, la Tierra no es la Tierra que recuerdas. El año solar es 2137. Los humanos son una especie interestelar, en guerra con la conspiración Farsul-Colsian, porque se entrometieron con su mundo y el de todos los demás. Localizamos esta base, y estamos aquí para rescatarlos y exponer a los culpables. ¿Eso tiene sentido hasta ahora? Sí, no. ¿Por qué querría alguien experimentar con nosotros, conmigo? Realmente ha sido, mi familia está muerta, si han sido siglos. Oh Dios, esto no está pasando, sé que esto es mucho, Hunter. Realmente desearía que tuviera un nombre diferente. No digas depredador, Soblin, no quieres que Hunter piense en cazar. Gran parte de la galaxia percibe a los humanos como malvados y violentos. Estos tipos trataron de curarte genéticamente, como lo hicieron con mi raza hace siglos. Después de que eso fallara, se unieron a la multitud que quiere extinguirte. Piensan que somos malvados debido a las guerras. Y porque sois una raza depredadora, gritó Onzo, no solicitado. Oh, maldito seas, anímate. Ahora lo has hecho. La cabeza de Hunter se volvió hacia el Yotul. El marsupial había sacado a su propio ser humano de su cápsula y, por lo que escuché, él había estado formulando hipótesis sobre su ingeniería para ella. Mi terrano primitivo gimió al ver al alienígena de pelaje rojizo. Su mirada ámbar recorrió la habitación. Podía sentir que el primate quería poco más que acurrucarse debajo de una roca y desaparecer, lo que significaba que no tenía la intención de hacerme daño. Sin embargo, me preocupaba que hablar de un depredador lo empujara hacia el origen de su nombre. ¿Raza depredadora? Repitió la bestia de cabello castaño. Lancé un suspiro cansado. Tú cazas, cazador. Tus ojos miran hacia adelante. La única otra raza depredadora de la galaxia come y esclaviza a la gente. Eso es, jodidamente repugnante. Me alegro, aunque un poco sorprendido, siente esa aversión por el Arxur. ¿Comen humanos? No. ¿Comen, los de tu especie? ¿Gojidos? Sí, cuando era capitán de una nave estelar, ellos, no, espera, no preguntaste sobre mi vida personal. Me disculpo por mi indiscreción. Adelante, si quieres. Puedo escuchar el dolor en tu voz. Bueno, estaba en una videollamada que es una comunicación remota donde pueden verse con mi familia desde mi nave estelar. Se los comieron vivos mientras miraba, y no pude levantar una garra para ayudar. Puedes decir que he tenido que superar algunos miedos y odios para acostumbrarme a los humanos. El rostro de Hunter se contrajo con lo que había llegado a reconocer como la expresión terrana de simpatía. Mis espinas comenzaron a calmarse y decidí que él no constituía una amenaza. Fue sorprendente lo poco que su comportamiento se alineaba con la crueldad salvaje, o en el mejor de los casos, la indiferencia, que esperaba de la humanidad anterior a FTL. Esto en cuanto a lo que dijo mi terapeuta acerca de que son una especie territorial y agresiva. Su oscuro pasado casi empeoró por lo similares que estos primitivos parecían a los terrícolas modernos. Pensé que los humanos habían cambiado y que alcanzaron un mayor grado de empatía a medida que avanzaba la civilización. Sin embargo, este depredador mal llamado todavía se compadece de mí, incluso cuando su realidad está en ruinas. Lo siento mucho, gruñó. Eso todavía debe pesarte. Ni siquiera puedo procesar que mi familia se haya ido, en lo que fue un instante para mí. Creo que me va a golpear como un tren de carga más tarde. Me aclaré la garganta. Lamento lo que te pasó a ti también. Tenemos que aprovechar al máximo nuestras circunstancias ahora y tal vez, en el camino, vengarnos un poco. Venganza. Hombre, solo soy un estudiante universitario, mi universidad todavía existe. Todos deben haber asumido que estaba muerto. Apuesto a que mató a mamá. Depende de la ciudad, me imagino. Larga historia allí que involucra la guerra. De todos modos, si quisieras, las Naciones Unidas podrían localizar a algunos parientes. Todavía podrías tener personas, y tal vez haya registros de lo que sucedió con cualquier ser querido que recuerdes. ¿Por qué molestarse? Los descendientes van a ser mi tatara algo u otro. Mi familia, la que conozco y me importa, murió hace mucho tiempo. Es el cierre.
Claro, es principalmente una oportunidad de conocer a tus futuros parientes y proteger el linaje de tu familia. Pero también es una oportunidad para preservar la memoria de sus seres queridos. Eso es parte de por qué persisto. Retrasar un mundo donde nadie recuerda a mi niña. Y me digo a mí mismo que hay una probabilidad distinta de ser o de que vuelva a sentir felicidad algún día. Eres mucho más joven que yo. No será fácil, pero puedes hacer una vida por ti mismo. Como si. Seré un zapato en el pie equivocado. No sabré nada sobre la cultura, y mis calificaciones probablemente ya no signifiquen una mierda. ¿Qué puedo hacer conmigo mismo? ¿Qué hay para mí en la Tierra? No sé cuán curiosos eran los humanos en tu época, pero podrías comenzar aprendiendo sobre todas las formas de vida y costumbres extraterrestres. Es una oportunidad de descubrir algo nuevo, que nadie más de tu época vio jamás. Para transmitir tu parte de la historia a la galaxia. ¿Pero cómo hago eso? No creo que pueda manejar esta mierda. No soy útil para nadie. Eso no es cierto. Las Naciones Unidas tienen poca mano de obra, por lo que todas las manos adicionales alivian la carga, sin importar en qué capacidad se encuentre. Empiece con pequeños pasos, Hunter. No tienes que tener todas las respuestas hoy. Pasos pequeños. Sí, vale. ¿Tienes algo en mente? Necesito mantener mi cerebro ocupado. Bueno, ¿por qué no vienes con nosotros? Vamos a barrer los archivos. Puedes ayudarme con solo etiquetarme. Me gustaría saber cómo estos hijos de puta de Farsul cambiaron la historia de Gojitkind, pero también me asusta un poco. ¿Por qué? Me preocupa que sea tan perturbado como tu historial. O lo que fue el presente, para ti justo, honestamente. Bien entonces. Te seguiré, Soblin. La mayoría de los humanos despiertos estaban siendo llevados de regreso al submarino, para ser atendidos con relativa seguridad. Podía oír charlas por la radio, mientras otros grupos de soldados de la ONU aterrizaban para ayudar en un barrido completo de los archivos. El ejército terráneo también estaba lanzando una boya de comunicaciones para asegurarse de que el mando de la ONU sobre Tals recibiera noticias de esta debacle. Si Hunter solicitó acompañarnos, no vi por qué Tiller se opondría. Esta reliquia viviente del pasado podría ser la mejor oportunidad que tenía para comprender la naturaleza de los depredadores. Tal vez la naturaleza humana esté en la línea entre la gran beneficencia y la depravación insondable. La elección es suya, aún no escrita en la historia, con implicaciones de gran alcance para toda la vida. Onso aguzó el oído. Voy con el grupo de regreso al barco, viejo. Luego, si puedo elegir mi tarea, encontraremos la sala Yotul. Será maravilloso limpiar la influencia de la Federación de nuestra cultura, para siempre. Bueno. Espero que encuentres lo que necesitas al respecto, pero no me uniré a ti. Suponiendo que Tiller nos dé el visto bueno, Hunter y yo estamos investigando el pasado de los Gojit, murmuré. Nosotros vamos contigo. Samantha se había materializado detrás de mí, con una mirada de acero en sus ojos verde bosque. La máscara de guerra biológica la hacía parecer una máquina. Carlos y yo hemos pasado por un infierno contigo. No vamos a dejar que decidas que eres un monstruo. Tu terapeuta ya tiene suficiente dolor de cabeza contigo. Hunter señaló su máscara. ¿Eso es necesito uno de esos? Sí, te traeremos uno. Deberías estar bien por ahora. No parece que inyecten la cura hasta que lanzan un nuevo lote, intervino Carlos. Antes de profundizar más en los archivos y entrometerme más allá del alcance de las acciones realizadas contra la Tierra, necesitaba la autorización de mi superior para mi plan. Se le podría pedir a Tiller que proporcione a Hunter el equipo adecuado. Conociendo al oficial rubio, permitiría que el antiguo terrano me acompañara. Ver a toda la humanidad, pasada y presente, como algo más que depredadores era exactamente lo que había pedido. Con la identidad de cada especie de la Federación en juego, era nuestro deber moral desenterrar todos los crímenes de Farsul contra la inteligencia. Capítulo 128. Sujeto de la transcripción de la memoria. Capitán Soblin, comando de la Flota de las Naciones Unidas, fecha hora humana estandarizada. 16 de enero de 2137. Con varias tripulaciones aterrizando en los archivos galácticos, nos dividimos en equipos. Tiller nos dio una hora para recopilar los datos más esenciales y volver a reunirnos en el submarino para transportar la información a otro lugar. En caso de que algo saliera mal, obtener información sobre especies clave fuera del mundo era fundamental. Benlil, Surlians, Arxur, Yotul y Krakotl fueron considerados los 5 primeros. Afortunadamente, mi comandante también cumplió con mi pedido personal de investigar a los Gojid.
El oficial Cardona decidió acompañar a Onso a la sala de Yotul, mientras vigilaba a los prisioneros de Farsul como Bake. Carlos terminó liderando nuestra pequeña pandilla, atando a un tímido archivista para que nos mostrara el camino. Hunter había comprado ropa adecuada en el submarino y corrió detrás de nosotros. Si alguien me hubiera dicho hace un día que le daría la espalda a un depredador primitivo, con un nombre que se ajustara a cómo imaginaba su nomenclatura, me hubiera reído. Sin embargo, mis preocupaciones sobre los antiguos terranos casi se habían evaporado. Tengo problemas más grandes en mi plato, con lo que estoy a punto de buscar. Esto podría destruir lo poco que queda de mi herencia. Decir que estaba aterrorizado por la verdadera historia de los Gogiks era quedarse corto. Dependiendo del grado de atrocidades que descubra, lo mejor para mi especie podría ser enterrarla de una vez por todas. Ciertos elementos desagradables no deberían regresar, sin importar cuán atroces fueran los métodos de eliminación de la Federación. ¿Cómo nos percibiría el resto de la galaxia, ya nuestros refugiados, si fuéramos algo similares al pasado de los terranos? Las sombras se movieron detrás de mí y sentí una ligera presión en mi columna. Un grito provino de Hunter, quien se acarició el dedo índice que ahora sangraba. El humano primitivo había decidido, sin previo aviso, pinchar la punta de una cerda. Se lo buscó a sí mismo, tocando un objeto afilado sin motivo alguno. Quizás Onso no era tan malo, comparado con otras criaturas por debajo de cierto nivel tecnológico. ¿Qué te obligó a hacer eso? Escupí. Hunter se encogió de hombros. La curiosidad mató al gato. Solo hay una forma de saber qué tan afilado es realmente, ¿sabes? Dime, ¿por qué solo tienes pinchos en parte de la espalda? Es como si hubiera manchas sin él. Bueno, digamos que fueron alineados por una ametralladora, y fueron arrancados de mi columna por una corriente de balas. Dolía, realmente dolía. Tampoco pueden volver a crecer porque estoy jodidamente viejo, así que Sam me llama calvo para restregármelo en la cara. ¿Eso responde tu pregunta? Guay. Sí, hombre. Carlos arriesgó una mirada curiosa hacia atrás. ¿Qué año fue para ti? Suenas como si fueras de los Estados Unidos. 1966. Americano, nacido y criado. Solía preguntarme por qué los extraterrestres los atacarían a ustedes, yanquis locos, en todas las historias de ovnis, bromeó Sam. Tal vez se sintieron atraídos por ti debido a tu presencia en los medios. Supuse que nos representabas a todos. Actúas como lo haces. Acento australiano. ¿Qué es? Ahora es tu oportunidad para los chistes de canguro. Nunca los escuché antes. En realidad, quería preguntar sobre los rectángulos de vidrio que todos ustedes tienen en sus cinturones. ¿Son esos televisores del siglo XXII? Apenas guardé mi desdén para mí, en cambio me concentré en Carlos. El guardia masculino tenía prisionero a Farsul a punta de pistola. Habíamos entrado en un nuevo pasillo en busca de la habitación de Gojid. Nuevamente, comenté internamente cómo Onso estaba lo suficientemente versado en tecnología como para regurgitar un libro de texto, al menos. Nunca cuestionó cuáles eran las cosas básicas, ni mostró una falta de conocimiento tan evidente. Hunter claramente sabía muy poco sobre cualquier tecnología. No, a la gente todavía le gustan los televisores grandes y montados. Samantha desabrochó su holopad y lo desbloqueó con una identificación facial. Este es un holopad, sin embargo, en realidad puede facilitar ver programas de televisión. Principalmente, se usa para acceder a Internet y hablar instantáneamente con amigos. Tenías teléfonos en tu época, ¿verdad? Hunter resopló con indignación. Los teléfonos existieron desde el siglo XIX. ¿Me estás diciendo que esa cosita puede llamar a la gente? Con transmisiones de video, o envíeles mensajes escritos. Las pantallas en 3D son un buen toque. Bueno. Arroyos como un río, el video funciona con agua. ¿Qué es Internet? ¿Sabe siquiera lo que es una computadora? Eso va a ser difícil de explicar. Traté de retener un tono burlón. Las transmisiones son una fuente de video en vivo. ¿La palabra computadora significa algo para ti? Deberíamos empezar por ahí. Sí, pero eso no puede ser una computadora adecuada. Ocupan habitaciones enteras. Su holopad podría caber en un bolsillo. No hay forma de que pueda tener el poder necesario, y ni siquiera estás enfriando los mecanismos. Exclamó Hunter. Podemos empaquetar una enorme potencia de procesamiento en pequeños chips y realizar funciones más complejas de lo que puedas imaginar, explicó Carlos. Internet es una forma en que las computadoras se comunican, en todo el mundo, y ahora, en la galaxia.
Es básicamente una red para albergar foros e información y, por ahora, abarca el conocimiento colectivo de la humanidad. Samantha tarareó en agradecimiento. Es notable, de verdad. Puede hacer una pregunta y un programa rastrea todo el archivo. Millones de resultados sobre cualquier tema con el que puedas soñar, ciencia, historia, celebridades, entretenimiento, al alcance de tu mano en segundos. ¡Guau! Ni siquiera puedo entender cómo los humanos pueden construir algo así. La investigación debe ser tan fácil para usted. Tuvimos que buscar en los libros para encontrar una sola fuente, y tienes millones de enciclopedias en tu regazo. No tienes idea de lo bien que lo tienes, ¿verdad? Los humanos han recorrido un largo camino desde ser primitivos, reconocí. Carlos cerró el puño y empezó a darme la vuelta. Eso fue antes de notar que Farsul había terminado de guiarnos a la cámara de Gojid. Mis espinas se erizaron, sintiendo una grave amenaza en la información alojada aquí. Lidiando con la verdad no disimulada de nuestro omnívoro, y posiblemente viendo a mi propia especie darse un festín con la carne. No estaba preparado para pruebas concretas. El conocimiento de mi ascendencia casi había minado mi voluntad de vivir por primera vez, incluso con mi deuda impaga con la tierra. Me sentí repugnante, solo pensando en los hechos repugnantes. Mis compañeros humanos no dudaron tanto como yo, merodeando por la habitación. Ladraban órdenes, usando sus armas como motivadores. Los Gojiks estaban mezclados con el personal nativo, y una parte de mí se preguntaba si estos eran de la era primitiva de la cuna. Sin embargo, el hecho de que algunos llamaran Naciones Unidas sugirió que eran conspiradores activos, no cautivos. Seguí a mis camaradas, barriendo mi arma alrededor de la habitación en busca de amenazas. Hunter caminó de puntillas detrás de mí, preocupado por nuestro lugar. Samantha tuvo el privilegio de obligar al personal a acostarse en el suelo. Flexionando un brazo tatuado de manera amenazante, Carlos le ordenó al archivista de Farsul que nos guió hasta aquí que desbloqueara la computadora central. El empleado de la conspiración caminó hacia adelante y se inclinó sobre un sensor para un escaneo de retina. Demasiado pronto para mi gusto, tuvimos acceso a la gran colección. Todo lo documentado en Gojitkind estaba en mis garras. Hunter se colocó a mi lado y arqueó una ceja burlona. No entendía por qué me mantenía alejado de la consola, como si se quemara al tacto. Tiller dijo que tenemos una hora para recopilar información, pero tómate tu tiempo, siseó Sam. Respiré hondo y coloqué mi garra sobre una serie de carpetas. Carlos consiguió una unidad y comenzó a descargar todos los archivos que pudo encontrar. Debería haber evitado que el humano transcribiera esta información, al menos hasta que revisé el contenido yo mismo. Los nervios dificultaban mi respiración, mientras los pensamientos conscientes disminuían. Mi mente estaba en trance, pero me las arreglé para sacar una pieza etiquetada como resumen, en la pantalla. Bienvenidos, archivistas del futuro, y felicidades por sus promociones. Una voz en off de Farsul retumbó en el video y me estremecí ante el volumen. Este video será una breve sinopsis de la especie 92A, que se conoce con el nombre de Gojid. Hay millones de horas de imágenes previas al contacto disponibles, para ser clasificadas a lo largo de los años por sus diligentes patas. He recopilado ejemplos de los aspectos clave de su cultura y un análisis concluyente de su conversión exitosa. Hunter inclinó la cabeza, mirando imágenes de Gojiks prehistóricos aparejando un velero. El video se desplazaba a través de una serie de casas de arcilla y extensos huertos que no se veían muy diferentes a los de hoy en día. Una imagen aérea de un pueblo, con luz eléctrica limitada, completaba la narración. Lentamente se desvaneció a negro, sin narración, y cambió a obras de arte rupestres primitivas de trabajadores labrando campos. Los Gojiks llaman a su mundo natal la cuna, un nombre que proviene de una deidad local. El Gran Protector. Como dice su mito de creación, toda la naturaleza fue diseñada para ser el hogar perfecto para su especie, declaró Farsul en la grabación. La tierra provee, y ella escucha sus gritos contra amenazas de hambre o bestias. Esta ha sido su religión predominante desde el advenimiento de la agricultura. La doctrina agrícola y la fe se difundieron una al lado de la otra, y los lugareños afirmaban que el protector les enseñó cómo crecían las plantas. El video de vigilancia mostró a los Gojiks clasificando un bosque y reuniendo todo lo que pudieron encontrar. La lente de la cámara se centró en los cadáveres a medio comer, que los primitivos arrojaban a un carro. Estos asquerosos miembros de mi especie se detuvieron antes de llegar a un claro y se metieron entre los arbustos. Los depredadores magros y manchados con enormes colmillos acechaban a una especie de pastoreo y derribaban tantas presas como podían. Los Gojiks se esconden porque vieron a los depredadores.
Eso es comportamiento de presa, ¿verdad? Sonó un disparo y los Gojix surgieron del follaje con un abandono temerario. Un depredador manchado gruñó de dolor cuando una bala le atravesó las ancas. Los inteligentes primitivos estiraban los brazos para parecer más grandes y agitaban las garras. Para mi desconcierto, los animales de caza salieron corriendo sin su presa. Mi gente alejó a los depredadores de una captura, con agresión. Los Gojix se felicitaron a sí mismos, antes de recoger las muertes. La grabación procedió con una explicación. Los Gojix son una especie carroñera. Permiten que los depredadores hagan el trabajo sucio y luego se abalanzan para obtener los cadáveres. La carne no es un elemento básico de su dieta, sino más bien un regalo costoso para el consumo ocasional. Lo que acaba de presenciar es una familia de vendedores del mercado, buscando cortes para vender a la clase alta. Siendo este un elemento cultural aceptado, incluso de estatus, es evidente para nosotros que se necesita una cura. El gobierno, los consejos de asentamiento elegidos localmente, incluso envían partidas de recolección en tiempos de adversidad. Está respaldado como un método de supervivencia por sus propios líderes. El metraje pasó a imágenes granulosas de aterrizaje de naves estelares e historias pegadas en periódicos prehistóricos. Criaturas de otro mundo. Viene con regalos, decía el titular. La imagen de la portada mostraba a un sacerdote del Gran Protector conversando con un colsiano. Me las arreglé para leer un poco sobre un nuevo futuro para Gojitkind, antes de que la alimentación pasara a los panfletos a favor del exterminador. Mis emociones estaban alborotadas, después de ver a mi especie recogiendo comida de depredador en una película. ¿Podría argumentar que el regalo de la cura de Farsul no fue una bendición? ¿Fue tan malo iniciar un sistema de creencias adecuado? Su temperamento hacia los extraterrestres resultó no hostil. La reeducación formal parecía demasiado extrema. Con lo involucrados que estaban los Gojix en la naturaleza, convenciéndolos de adoptar exterminadores, no estaban dispuestos al concepto. Se burlaron de nuestras enseñanzas y despreciaron nuestros caminos. La conversión continuaría requiriendo décadas de esfuerzo gradual. Si los Gojix hubieran sido introducidos a toda prisa en la galaxia más amplia, habría sido desastroso. Pero con la tecnología que les dimos, ¿cómo podrían no llegar a querernos? Así fue como pusimos nuestras patas en la puerta, y también nos permitió deslizar nuestras ideas al dominio público. Mezclamos la cura con medicamentos que salvan vidas y difundimos el rumor de que era un juicio del protector. Clips de Farsul transportando a nuestros sacerdotes al desierto remoto y comenzando las excavaciones, reproducidos en la pantalla principal. El lapso de tiempo mostró días de trabajo, condensados en un lapso de minutos. Unter y Samantha estaban enamorados del paisaje, entre las frondas irregulares de los árboles y las arenas anaranjadas del atardecer. Estaba más concentrado en las tablillas que los arqueólogos estaban desenterrando y pasando a los observadores de Gojit para que las examinaran. Esas eran las piedras del protector. Se conservaron en nuestro museo planetario y se citaron como sus textos más antiguos. Por supuesto, el sacerdocio insistió en que toda la naturaleza fue creada por su deidad para un propósito superior. Pero después de descubrir los textos que plantamos, ellos hicieron el trabajo por nosotros. Los depredadores fueron maldecidos por la sed de sangre, empañando la creación del protector. Existían para amenazar y matar. Sus palabras. Los Gojix, los elegidos, serían castigados si continuaban por el camino de los depredadores, porque si no estarían muriendo repentinamente por el consumo de carne. En cuestión de décadas, borramos todo recuerdo de su pasado carroñero. Ya me había acostumbrado a la idea de que nuestra religión fue falsificada por la Federación. Afortunadamente, nunca había sido seguidor de la fe, así que no me afectó. Lo alarmante fue lo fácil que había sido para ellos convencer a todo el planeta de que esas tablillas eran hallazgos legítimos. La historia podría reescribirse a su antojo, y nadie recordaría que alguna vez había sido diferente. ¿Era necesaria esta distorsión de nuestra fe primaria? Considerando todas las cosas, el montaje sumativo no había sido tan horrible como imaginaba, con un solo incidente capturado de la recolección de cadáveres. Tal vez podría hacerlo pasar por una sola tribu y limpiar nuestro nombre. Las piezas finales del video eran de Gojix en las cumbres de la Federación y patrullando en naves estelares. Me recordé a mí mismo que estos clips eran anteriores al descubrimiento de Artsur, hasta donde sabemos. Los accesorios militares en el puente parecían extraños y me dejaron preguntándome si nuestra agresión era tan severa como para construir barcos de guerra. ¿Por qué necesitaríamos un ejército? ¿Para los exterminadores para despejar colonias, o con fines violentos?
Los Gojid se habían convertido en miembros modelo de la Federación. Completaron una transición lenta, pero suave. Su maleabilidad nos permitió afinar su temperamento. Trabajamos para provocar respuestas de huida a los estímulos depredadores, por supuesto. Pero su habilidad natural para hacer frente a las amenazas y proteger sus campos del daño los convirtió en la especie militar ideal, en una capacidad defensiva. Pause el video. ¿Qué? ¿Eligieron que nos convirtiéramos en una especie poderosa, a pesar de ser omnívoros? Sabía que usaron el Krakotl, pero no somos tan agresivos. Ellos cooptaron tu religión, te envenenaron a través de los médicos, ¿y en eso te enfocas? Hunter se quejó. No entiendo nada de lo que me desperté, pero me duele la cabeza. Samantha movió un dedo. ¿Qué pasa con la cháchara? Termina el video, para que podamos empaquetarlo. Solo quedan unos segundos en el monólogo de este idiota, gracias a Dios. Toqué la nota final de Farsul, a pedido del humano. Debido a la ubicación de los Gojiks, a la Federación le interesa alentar su crecimiento militar. Podrían actuar como salvaguarda, para mantener a raya a la especie 45G, en caso de que esas pesadillas alguna vez encuentren sus raíces. Tener un activo compatible mitiga el riesgo de que dicha agresión se extienda a través de nuestras fronteras sin control. Por lo tanto, estoy agradecido de que estén atrapados siendo vecinos de 45G. Espero que los Gojiks necesiten poca corrección y cumplan un papel estabilizador, tal vez incluso pacificando la región. Carlos y Samantha parecían desconcertados por la mención de especie 45G. Yo también estaba confundido, hasta que reflexioné sobre la corta lista de vecinos de Gojid. Los Benlil eran la raza más débil de la galaxia, por lo que obviamente no eran ellos. Los Surulianos se especializaban en la curación, que no era una práctica agresiva. Los Dosur no podrían atacar una bola de algodón con su tamaño. Eso llevó a la aparente respuesta. Los Farsul deben haber descubierto a la humanidad antes de la época de Hunter, incluso antes de que descubrieran a los Gojiks. ¿Por qué no se documentó eso en la cámara terrana? ¿Por qué no había comenzado antes la investigación de la cura? Eso es ciertamente interesante. Samantha, sin haber dado con la única respuesta posible, agitó su arma en las caras de los prisioneros de Farsul. ¿Quién es la especie 45G? ¿Están muertos? Lo siento, pero no puedo decírtelo, graznó un miembro del personal. Mordí mis garras. ¿Son humanos? No. Ese video es de antes de que se descubrieran los Arksur, y mucho menos los Terran. Usa un poco de lógica. Danos una respuesta directa, ahora mismo. No tenemos tiempo para tus juegos. ¿Quién es? Samantha rugió. Lo descubriremos eventualmente, con o sin ti en una sola pieza. Carlos levantó una mano apaciguadora. No puede ser peor que lo que les has hecho a los humanos. Un poco tarde para empezar a esconder cosas, ¿no crees? Solo denos un nombre para poner con esta designación 45G. Sin que nuestra historia me persiguiera, podría concentrarme en ayudar a las Naciones Unidas a desmenuzar otros hallazgos. Revisé el progreso de la descarga de datos de los humanos, que se mostró casi completo. Quizás la última nota podría usarse para hacer que los Gojiks sean respetables nuevamente. Esta especie misteriosa debe ser una que la Federación eliminó, lo que sugería que la Tierra no era el primer planeta que estaban dispuestos a genocidir. Parecía probable que nadie hubiera oído hablar de 45G, por lo que tendríamos que localizar su mundo natal extinto. Empujar el enfoque hacia las especies verdaderamente peligrosas podría ser bueno. Ofrece una amenaza desconocida, y Farsul elogió nuestra cortesía en comparación. La depredadora femenina enseñó los dientes. ¿Por qué no estás hablando? Nombre. Escúpelo. ¿Por qué no preguntas sobre otra cosa? El miembro del personal de Farsul tragó saliva cuando Samantha disparó una bala justo al lado de su oído. El Benlil. Es el Benlil. La conmoción me heló la sangre y los humanos mostraron la misma sorpresa. Hunter no mostró signos de incredulidad, pero no estaba familiarizado con la reputación del Benlil. Farsul debe estar mintiendo con su respuesta, aunque fue audaz dar una respuesta falsa obvia a punta de pistola. Tal vez valió la pena investigar que encontraron otros soldados terranos en la cámara de archivo de su mayor aliado.